Ahora sí vamos al uso. ¿Cómo hacemos para usar los datos de un archivo, para poder leer los datos, para poder grabar datos en un archivo? Muy bien. Ya vimos algunos pasos previos. Uno de ellos era que nosotros definíamos una variable, en este caso le llamamos empleados, file of algo, en este caso puede ser cualquier tipo. Dijimos que uno de los tipos podría ser integer. Bien. La consecuencia de haber definido integer acá es que el archivo real asociado tenía que guardar enteros. Bien, esa es una cuestión. La segunda cuestión es que debemos definir una variable, en este caso empleado. Observen que este está en plural, diciendo tengo muchos, y este está en singular, tengo uno solo, de tipo X. Este tipo tiene que ser igual a este. Por ejemplo, entero, real, boolean, boolean o char. Los cuatro tipos que vimos hasta el momento. Bien. Si uno es entero, el otro también. Conclusión, esta variable va a permitir manejar el archivo. Ese archivo es de un tipo y esta variable va a tener el dato que leo. Porque cuando leo datos de un archivo, leo de a un solo registro. Es decir, lo que voy a hacer es pasar datos de la variable al archivo y del archivo a la variable. ¿Sí? Definí una variable del mismo tipo que el archivo. Y ahora voy a ver cómo hago para trabajar con estas variables. Recordemos entonces que la compatibilidad tiene que estar a tres niveles. Acá, si acá tengo enteros, si acá tengo valores enteros, esta x es un entero y esta x es un entero. Es decir, los tres son totalmente compatibles. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces una de las sentencias. Una de las sentencias es la sentencia read, leer. De la misma forma que ya la han utilizado para leer datos desde teclado, la diferencia es que cuando leían datos desde teclado, lo que ponían era un nombre de variable y el usuario ingresaba datos desde el teclado y esos datos eran almacenados en la variable. Ahora este read, en vez de tener un parámetro, tiene dos. Tiene acá el archivo, observen que es empleados, es el archivo, y acá tiene la variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el read? Lo que hace el read es pasar los datos de el archivo a la variable. Copia el dato que hay en el archivo a la variable. Ahora, como el archivo dijimos que tenía una colección de datos, supongamos que es un archivo de enteros y tiene un 28, un 7, un 15, no me acuerdo los números que había dicho hoy, pero más o menos eso. ¿Qué ocurre? Si yo hago un read y lee todos, no lo puedo guardar en una variable que permite almacenar uno solo. Conclusión, el archivo en su manejador lo que tiene es la posibilidad de llevar un cursor o una posición. Y entonces, ya dijimos hoy, cuando hago un reset, lo que hace es posicionarse en el primer registro. Se posiciona en el primero. Cuando yo ejecuto el read, lo que hace es el valor 28 lo pasa a la variable empleados. Bien, empleado, perdón. Después de pasarlo, lo que hace es avanzar y pasa a la segunda posición. Entonces, cada read toma un solo valor del archivo y lo pasa a la variable empleado. Ese es el funcionamiento del read. Por otro lado, veamos cómo hacemos para guardar un dato en el archivo empleados. Bueno, para guardar un dato, que es el camino inverso, la sentencia que tenemos es el write. El write, al igual que el write que ya también vimos, y como diferencia similar a la que vimos con el read, ahora tiene dos parámetros. El primero es el archivo y el segundo es la variable. Entonces, un write con un solo parámetro lo muestra por pantalla. Un write con dos parámetros donde el primero es el archivo, lo que hace es guardar el dato en el archivo. Es decir, hace el camino inverso. Pasa el dato desde la variable hacia el archivo. Ese pasaje
que se muestra acá, implica que si yo a empleados le puse un valor 3, por ejemplo, a empleados le asigné un valor 3, el 3 está acá, en el archivo va a guardar un valor 3. Ahora, si el archivo tiene un conjunto de valores, podemos de alguna forma dibujarlo como si fuera un arreglo, bien, el cursor del manejador del archivo va a estar en algún lado, después veremos cómo manejamos este cursor, y en ese lugar lo que va a hacer es poner un 3, que es el valor que tiene empleado. Ese 3 va a quedar guardado en el archivo y no se va a modificar mientras este programa o otro programa no lo modifique. Bien,